niñez. Hay algo en mi vida que no sé por qué razón, no recuerdo mucho de mi niñez, pero lo poco que recuerdo, era como media tremendilla y así crecí, tremendilla y un poquitito rebelde. Conforme fui creciendo me hice más rebelde y por situaciones de la casa, mi mamá tenía que trabajar a veces y todo, pues crecimos como muy solitos en el sentido de que mi mamá trabajaba, entonces teníamos que vernos entre nosotros. Entonces, era como ese crecimiento de una niña sola, con un carácter un poquitillo fuerte, entonces como que era muy supuestamente independiente, pero quería siempre hacer lo que yo quería. Y así crecí, haciendo lo que yo quería y de hecho, una persona así, con ese pensamiento de que lo que yo quería y todavía sin Dios era peor, ¿verdad? Entonces tuve una juventud bastante complicada, y crecí así, llegué a una edad de 18 años haciendo lo que yo quería, trabajando en la calle, porque ya yo trabajaba desde los 15, 16 años. Y entonces era muy independiente y hacía lo que yo quería. Y entonces fui muy amiguera, me gustaba mucho salir a bailar. Bueno, lo que hace una persona que no conoce de Dios y joven, inmadura, ¿verdad? Entonces crecí con esa vida. Y en esa vida conocí cosas y hice cosas que no tenía que hacer y tuve, puedo decir que tuve mis dos hijos, mis dos primeros hijos, Mario y Oscar, los tuve sin el Señor en mi vida. Entonces fueron unos años bastante duros. No saber cómo criar a mis hijos en medio de amargura, de ira, de rebelión, porque la relación entre el papá de mis hijos y mía no era una relación buena, ni bonita, ni una relación normal. Cuando Mario tenía 12 años, Mario empezó a ir a la Iglesia del Camino y ahí fue donde yo empecé a ir a la iglesia también, por una invitación de Carito que me invitó a un desayuno de mujeres de palabra de vida. Y ahí les puedo decir que cambió mi vida a mejor, ¿verdad? Porque empecé a conocer de Dios, empecé a caminar en los caminos de Dios y ya era un poquito diferente. Claro, para mí era muy difícil por ser una mujer tan rebelde, ¿verdad? Y tan inmadura. Para mí fue difícil, ¿verdad? Empezar en los caminos, pero Dios en su gracia me iba jalando, ¿verdad? Porque no puedo decir más otra cosa que fue Dios el que me tenía cuidada y guardada de tantas cosas, ¿verdad? Cuando ya estaba más encaminadita con la iglesia y con Dios, ¿verdad? En los caminos más encaminadita, más vino a mi vida otra vez la mentira del papá de mis hijos, ¿verdad? Que fue para mí como alguien, bueno, en mi pensamiento, para mí él fue como la serpiente. La serpiente que vino a hablar a mi oído y yo lo escuché, ¿verdad? Y entonces volví a caer, ¿verdad?
y fue cuando quedó embarazada de mi hija Maripaz, que ya cuando ya quedé embarazada de ella, y yo estaba yendo a la iglesia y todo, y fue como que Dios sacara a la luz mi pecado oculto, porque eso era un pecado oculto. Y tuve a Maripaz en el tiempo que estuve embarazada de Maripaz. Fue muy duro porque enfrenté todo eso sola, ¿verdad? Y fue darme cuenta de cómo a veces nosotros las mujeres creemos y escuchamos la mentira del diablo, y dejamos que la mentira entre en nosotras y nos lleve hasta lo que él quiere, que es el avergonzarnos, el tirarnos al suelo, la verdad que fue lo que yo en realidad viví en todo ese tiempo. Aunque Maripaz ha sido como la bendición de mi vida, ¿verdad? Sin embargo, todo eso que pasó en mi vida fue bastante duro. Caí en una depresión muy fuerte por vergüenza, porque me dio muchísima vergüenza tener que enfrentar yo todo lo ante todas mis hermanas y ante todas las personas de la iglesia, tener que enfrentar yo eso, ¿verdad? Y bueno, pero Dios tiene siempre algo bueno en lo que nosotros vemos malo, ¿verdad? Porque sabemos que los caminos de Dios son muy diferentes a los de nosotros, nuestros pensamientos son muy diferentes a los del Señor. Y el Señor, yo lo vi como vergüenza, y el Señor lo que estaba haciendo era pues enseñándome, quitándome en mi vida las inseguridades, el orgullo, las mentiras de que si yo no tenía una persona a mi lado, yo no iba a ser feliz, un montón de cosas que yo ahora con los años y con el tiempo que pasó ya, me he dado cuenta, ¿verdad? De que en realidad, el Señor me permitió llegar hasta ahí, porque el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia me hubiera podido sacar de ahí en cualquier momento para que yo no pasara por eso. Pero Él dejó que pasara, primero que nada porque yo lo decidí así, y segundo porque de eso iba a venir algo bueno. Y en realidad hay algo que siempre Carito me ha dicho, y yo no puedo sacarlo de mi mente, es nunca olvides de dónde salió, nunca olvides de dónde viene, de dónde la sacó Dios, ¿verdad? Para agradecer cada cosa y cada pensamiento y cada situación por la que yo estoy pasando. Entonces, bueno, en medio de todas esas circunstancias que yo estuve viviendo con el nacimiento de Maripaz y todo, había mucha incertidumbre en mi vida, y aunque yo decía, no, yo prefiero la vida con Dios, y fue donde decidí totalmente mi vida con Dios, y decidí totalmente dejar al papá de mis hijos. Ya tengo casi 11 años de haberlo dejado, ¿verdad? Mi vida cambió totalmente. Y entonces Dios empezó a guiarme y a traerme a cosas y a lugares que yo jamás me podía imaginar, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, en 5 años, en uno de esos momentos porque me costó mucho salir de la situación en la que yo me había metido, ¿verdad? En creencias y en cosas, ¿verdad? Pero siempre con el amor de Dios guiándome, Carito detrás de mí, siempre conmigo, ¿verdad? Ayudándome. No me fui de la iglesia, y mis hijos, ¿verdad? Que han sido tan fuertes, gracias a Dios, Mario y todo. Tomé la decisión, bueno, en el momento yo dije, tomé la decisión, pero en realidad fue algo que Dios puso en mi vida,
En el momento no la sabía, no sabía qué era lo que yo estaba pasando, pero necesitaba empezar mi vida como de cero, empezar mi vida de cero. Y hace 5 años que me vine a vivir aquí a Grecia. Ha sido difícil porque he estado muy lejos de todo, ¿verdad? De la iglesia, de Carito, de todo. Y entonces, pero he visto la mano de Dios, he visto el crecimiento, el darme cuenta de que cuando uno está solo, es la única manera de darse cuenta de que el único que está conmigo y el único con el que puedo, al que puedo hablar y con el que puedo sentirme segura es con Dios. Entonces, ha sido el crecimiento espiritual y de madurez increíble, donde yo ya me siento una mujer más segura. Siempre, pues hay momentos en que me siento mal, en que me siento sola o en que me siento que ya no doy más o lo que sea. Pero ahí está el Señor cuidándome y guardándome y llevándome siempre a mejor. Y hasta el día de hoy le doy muchísimas gracias a Dios por todo hasta donde me ha traído, por todo lo que he pasado y por todo de donde Él me ha sacado, ¿verdad? Y le doy muchísimas gracias a Él por la vida que tengo ahora, por mis hijos, por mis nietos, por mis nietas y por todo lo que tengo hasta el día de hoy. Eso es más o menos resumido porque en realidad fue una vida bastante desordenada, pero el Señor me tenía en su mente y en su propósito. Y le doy muchas gracias por eso.